Como decía en el anuncio, con invitado, ¿no? Y un invitado que la verdad que teníamos ganas de, hace tiempo, de conversar con Emiliano Zapac por su libro, Neuquén Quimei, que va a presentarse, una presentación más de este libro, mañana a las 7:30 en la sala Alicia Fernández Rego, perdón, aquí en Neuquén Capital. Buenas tardes, Emiliano, ¿cómo va? ¿Bien? Muy bien, Pablo, muchas gracias Bueno, por la invitación. bueno. Mañana presentás una nueva presentación, ¿no? de tu libro que recopila historias, ¿no? Historias de la neuquinidad, ¿no? Una palabra que tanto Así ahora se es. habla y tiene y va adquiriendo una nueva dimensión, ¿no? Ujú, totalmente. Y de eso se trata la presentación de mañana. El libro ya no es novedad, fue presentado en la Feria del Libro el año pasado, en el mes de septiembre. Ha recorrido ya, tiene sus kilómetros por la provincia. Y yo creo que el libro ha sido un éxito porque me ha permitido conectarme con más historias y con más personas que se enteraron y se acercan y quieren hablar de esto, de la neuquinidad, ¿no? Que es una palabra que parece que tomó cierta relevancia, sobre todo en lo político, pero que tiene muchísima más profundidad. Y en esas conversaciones que yo he logrado tener, digo, exitosamente, casualmente en la casa de don Marcelo Berbel, que hoy es Centro Cultural, donde Traful y Marité tienen sus escuelas de música y cultura, me encuentro con el subsecretario de Cultura de la provincia de Neuquén, Oscar Sarán. que es un paisano, Oscar De Oscar Sarán. Sarán, sí, sí. Paisano, para los que no saben, los árabes nos llamamos paisanos entre nosotros. Bueno, y ahí lo conozco, se presenta, me parece un personaje encantador y como muy curioso y con ganas de ahondar sobre estos temas. Y ahí fue que en esas conversaciones surgió esto de sentarnos a conversar sobre la neuquinidad. La excusa es La el excusa del libro, libro, claro, por claro. supuesto, y estos personajes maravillosos que están acá. Y a través de ellos vamos a ir recorriendo un poco la historia y digamos, qué es lo que hace que los neuquinos seamos neuquinos en el buen sentido de la palabra, en lo más profundo y que terminan conformando la neuquinidad. Ujú. En el libro son 18 historias, si no me equivoco, ¿no? 18, 19. 19 historias que van desde Olascuaga, bueno, Felipe Zapac, tu abuelo, ¿no? Y Ujú. tantas otras personajes de Neuquén, de la historia de Neuquén, de la cultura, ¿no? De la sociedad neuquina. ¿Cuáles son por ahí, las sorpresas o los descubrimientos que hiciste de alguno de estos personajes? Algo que dijiste, mira, de acá sale algo que no sabía Algo o novedoso. algo novedoso. Sí, bueno, fue mitad y mitad. Habían partes que yo tenía, que guardaba en mis recuerdos por historias y anécdotas de don Felipe, de Chela, Claro. de mi papá, que mi papá también era historiador. Ujú. Pero mientras iba descubriendo personajes me iba sorprendiendo. Realmente, la historia de Neuquén es increíble. Yo creo que el dato que más me sorprendió a mí, y no dejo de repetirlo, y que creo que es de alguna manera sintetiza la identidad neuquina, son dos personajes maravillosos y grandiosos que son Gregorio Álvarez y Marcelo Berbel. Gregorio Álvarez, médico, escritor, poeta, investigador, una eminencia increíble, un personaje maravilloso, hermoso, amigo de Jorge Luis Borges y tantos Ujú. otros. Y el otro, Marcelo Berbel, que es, yo digo, es el alma de Neuquén en la música, en la poesía, en valorar lo nuestro, cosa que antes no sucedía, mirábamos para afuera. Marcelo fue el primero en mirar la jarilla, los lagos, los ríos, ponerle palabra, nombre, poesía. Y estos dos personajes comparten algo en común, que es que son ambos hijos de padre español, pero de madre mapuche. Y no es lo mismo ahora que hace 100 años atrás, porque hace 100 años atrás estaba fresco todavía el paso de la mal llamada conquista del desierto, digo porque no era un desierto Ujú. esto, sí, fue una conquista, y ahí surge la interculturalidad, digamos, había un pueblo, el pueblo de los Wincas, ¿no? Que sobrepasa militar y tecnológicamente y económicamente al pueblo, a los pueblos originarios, los mapuches, los tehuelches, y en esas revueltas hay historias de amor. Y en esas historias de amor surgen estos personajes maravillosos que no critican ni niegan su origen español y tampoco hacen lo mismo con su origen mapuche, lo unen. Entonces don Marcelo Berbel toma la guitarra criolla, la guitarra española, y le agrega el loncomeo, ¿no? El Mm. cultrún, un instrumento, el cultrún mapuche, ese instrumento de las rogativas, y genera un género musical novedoso que es el loncomeo,
que luego se transforma en himno provincial. Digo, esto es épico. Y yo lo veo Sí, me parece muy fuerte. Y lo mismo hace Gregorio Álvarez también, al tener sangre mapuche corriendo por sus venas, él, por su esfuerzo, su capacidad y su ingenio, se fue haciendo camino, llegando desde Chosmalal hasta Buenos Aires, siendo becado, pudiendo estudiar medicina, destacándose, pero él todos los veranos sabían que don Gregorio dejaba su consultorio en Buenos Aires porque se iba a Neuquén, porque se subía a un caballo y en ese caballo recorría los volcanes y los senderos, iba buscando las historias de su cultura ancestral y encontraba en las algas del volcán Domuyo propiedades curativas que las ponía bajo un microscopio alemán, ¿no? Entonces digo, esta mixtura de culturas y que nos fue dejando historias y fue el primero en acuñar la palabra neuquinidad. Don Gregorio, esto lo sé por mi papá, que él también era gregoriano, vamos a decir, y también acuñaba ese término ya hace muchos años, y que luego con el advenimiento digamos, de lo que es el provincialismo, ¿no? O sea, en el 57 Neuquén se provincializa, adquiere su constitución ya en el 59, y después en el 63 gana las elecciones del Movimiento Popular Neuquino, y ahí empieza como una cuestión de dignidad y autonomía provincial, de decir, bueno, paren un poco, acá estamos los neuquinos y tenemos nuestra propia identidad, tenemos nuestros recursos, tenemos a nuestra gente y nosotros somos capaces de gestionar nuestros propios recursos, ¿no? Y ahí empieza a surgir otro tipo de componente más práctico de la neuquinidad, distinto al que yo te estoy relatando antes, que tiene que ver con estas cuestiones quizás más históricas o poéticas, y ya encontramos elementos que hoy se ven en Neuquén y que siguen estando vigentes, que por las disputas políticas, ¿no? Hoy es neuquinidad versus partidos nacionales, se mantiene, y el cuidado de nuestros recursos naturales versus los intereses extranjeros que vienen a extraerlo, ¿no? Y bueno, esto me parece que es muy interesante como para poder, ¿no? Analizarlo, charlarlo, claro, y ver qué podemos sacar de bueno. Qué interesante, realmente escucharlo. Me gusta escucharlo y me gusta leerlo también. Claro. Pero leo tus columnas. Bueno. Y ese es muy... O sea, se nota que has bebido de una fuente fantástica, ¿no? Como la de tu abuelo y la de tu papá. Así que bueno, ¿qué decir? ¿Cómo se llama el libro? Neuquén Quimei. Sí. Neuquén Quimei, cierto, claro. Que generó un poco de mañana a 19:30, ¿no? En la sala Alicia Fernández Rego, la presentación. Aparte que bueno conocer esas historias, ¿no? De héroes y heroínas. Así es. Ahí hay unos personajes que son muy divertidos, muy maravillosos, que... Por ejemplo, yo no hubiera conocido nunca si no fuera por Felipe, que él me los contaba, el viejo. Qué memoria que tenía, por Dios. Sí, maravilloso. Qué memoria que tenía ese hombre. Y era generoso para compartir y las mesas familiares él relataba y, por ejemplo, conocí a Elsa Moreno, que fue la creadora de la parte pediátrica del sistema de salud de Neuquén, tan reconocido a nivel mundial, ¿no? Que Neuquén en la década del 70, en su gestión, uno de cada 5 niños que nacían morían antes de cumplir un año. Y era una ruleta rusa, digo yo, ¿no? Por falta de medicamentos, de cuidado. Y Elsa Moreno trajo el plan que salvó miles de niños. Y, digamos, hoy, si yo pregunto en la calle quién es Elsa Moreno, nadie sabe. Y no sé si hay una calle, no hay ninguna calle que se llame Elsa Moreno. Debería haber un monumento. Tendríamos que recordarle a los concejales. A los concejales, claro. Bueno, pero fíjense que no hay ninguna calle que se llame Felipe Zapac. ¿Todavía? No hay. ¿Todavía no? No. Qué mal. Hay una deuda, ¿no? Claro. Simbólica. Lo mismo con Enrique Oliva. Enrique Oliva, un personaje, un periodista, usted lo tiene que conocer, porque su seudónimo era Francois Lepot. Porque en épocas de dictadura muchos periodistas se cambiaban el nombre. Exacto, para preservar su integridad. Y bueno, y él viene a Neuquén por corresponsal del diario Clarín, lo conoce a Elías Zapac, a Felipe, y se lo traen para el diario La Mañana en Neuquén en ese momento. Y después él, bueno, vieron sus capacidades y fue el que le sugirió a don Felipe transformar un instituto provincial en una universidad. Hagamos la universidad, le dijo Universidad Felipe. Provincial. Bueno, hoy está cumpliendo años 54 años. Nacional. Claro. Pero antes mencionábamos que había sido provincial en la gestión de Felipe. Exacto, o sea, digamos, se hizo la Universidad Provincial de Neuquén, donde está la Escuela 201, y luego por una cuestión de equivalencia de títulos, para que esos títulos tengan validez a nivel nacional, y hubo que hacerla nacional. Claro, entonces ahí, digamos, se hizo, pero sin Enrique Oliva hoy no hay Universidad Nacional del Comahue, se los puedo asegurar. Seguro. Y también se merece
una callecita. Y yo Seguro. lo llegué a conocer, a Enrique Oliva, un hombre imponente, inteligente. Yo recuerdo de leer y siempre me llamaba mucho la atención cómo un francés estaba escribiendo en un diario argentino. Claro. Me llamaba mucho la atención y después cuando llegué a Neuquén Conociste la historia. conocí la historia y Sí. bueno, fue muy recordado también Enrique Oliva y toda su trayectoria periodística en los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron acá en Neuquén, porque bueno, siempre lo recuerdan los periodistas que bueno, que sobrevivieron a esa época tan dura, ¿no? ¿Qué estás escribiendo ahora, Emiliano? ¿O no estás, o estás en pausa? No, estoy todo el tiempo escribiendo y me gustaría tener más tiempo para escribir, pero lamentablemente no lo tengo. Pero estoy con varios proyectos. Uno es un cuento, digamos, que es un poco de ciencia ficción, pero tiene que ver con Neuquén, con Vaca Muerta y con la inteligencia artificial. Estoy escribiendo mi columna habitual en el, Sí, en sí. el diario, sobre política provincial y nacional, sobre actualidad política, y estoy con algunos otros proyectitos, digamos, pero a veces siento que me disperso mucho. Y bueno, y por ejemplo tengo proyectos Muchas musas tenés entonces. Muchas musas. Musas van dando Emiliano. vueltas. Soy así, soy pasional. Y una de esas pasiones es transformar estos personajes y este libro y otros personajes más en formato para niños. Ah, Qué qué bien. lindo. Qué bien. Sí, Eso- porque creo que, o sea, yo este libro, esto lo hago por una cuestión de que yo siento de verdad que hay una deuda cultural con estos personajes y con nuestra historia. Y todo empezó porque yo tengo una hija de 11 años y yo le preguntaba lo que ella me contaba que sabía lo que era el carnavalito y el folclore del tango y no sabía lo que era el loncomedio. Entonces, Claro. bueno, yo le empecé a explicar quiénes son los personajes y digo, bueno, si nadie se lo explica, se lo voy a explicar yo. Perfecto. Y entonces, bueno, ese es un proyecto pero es complejo escribir para los niños. Uno pensaría que es más sencillo y no. Digamos, quizás requiera menos palabras, pero esas palabras tienen que ser muy Claro. cuidadas. Sí, sí, sí. Y eso me lleva mucho tiempo. Sí, sí, y eso sí. es un proyecto que, si tengo suerte, tengo un ilustrador de primera que no lo voy a spoilear. No, claro. Sería para el año que viene. Qué lindo, Bueno. qué lindo Y los proyecto. escritores siempre tienen esas cuestiones, ¿no? De cómo traducir por ahí ideas en ese lenguaje, en este caso para la literatura infantil o juvenil, que es bastante complicada. Bueno, entonces, mañana la convocatoria es 19:30, Alicia en la sala Alicia Fernández Rego. ¿Va a ser un diálogo? ¿Cómo va a ser la presentación? Va a ser un diálogo. Va a Bien. ser un diálogo entre Oscar Sarán y yo. Ah, qué bueno. Navegaremos por muchos de estos personajes, pero vamos a tratar de hacer un abordaje conceptual de la neuquinidad, que me parece que es necesario. Bien, bien. Bueno, la convocatoria está hecha. Yo creo que me parece de 19:30 voy a estar ahí porque Y va a ser cómo un no. diálogo apasionante. Vas a entre tener tiempo de Emiliano y Oscar. Vaya a saber dónde van a terminar, digamos, dialogando, ¿no? Pero está bien. Pónganos un relojito de arena por la duda. Bueno, bien, entonces mañana Neuquén Quimei, este libro de Emiliano que lo presentaste, me acuerdo, en la Feria del Libro, que nos cruzamos en los pasillos de la feria, que un buen lugar para conversar rápidamente, porque estábamos los dos Como locos. dando vueltas por ahí por la Feria del Libro y bueno, son los lugares donde uno se encuentra y encuentra esa pasión por los libros. Y ¿no? eso también es neuquinidad. Eso también. Permitime que te lo diga. Neuquén tiene esa cosa de pasillo De que aún pasillo. se conserva, ¿no? Frente a la vorágine de Vaca Muerta y las grandes ciudades. Uno todavía puede ir a compartir un cafecito al centro, ir por un pasillo, encontrarse con gente conocida y eso nos da unos vínculos que son vínculos de protección cultural que después de alguna manera le sacamos el jugo. Bien, Seguro. perfecto, bien. Emiliano, muchísimas gracias A vos, por Pablo, a ustedes. acercarte Gracias, a los gracias estudios por la de visita. AM550 y compartir esta linda conversación. Esas conversaciones que nos gustan a esta hora, ¿no? Cuando ya las noticias están, pasó. pero que bueno, que las vamos a ir de alguna manera atenuando un poco para poder conversar y reflexionar acerca de los temas que nos convoca.